Muy bien, iniciamos la sesión de hoy día. En esta sesión vamos a concluir nuestra revisión sobre el modelo de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Y en general vamos a concluir también la discusión de los ciclos que hemos estado haciendo en estas clases, ¿no? Para pasar ya al siguiente grupo de formas en las que aparecen las crisis económicas. Entonces, bueno, nosotros ya en clases pasadas hemos revisado un poco más conceptualmente los elementos de este modelo enfocado en determinar la ley general de la acumulación capitalista. Creo que algo que no estoy seguro si les dije antes es que esto de ley general no le tomarán tan rigurosamente, ¿no? Yo diría que es una tendencia nada más de la acumulación capitalista, ¿no? Una tendencia, no una ley general. Marx les llamó así, pero bueno, mantengo el nombre solo por tradición, para saber a qué parte del capital me refiero. Pero en realidad, yo más que ley general les llamaría una tendencia, ¿no? Una tendencia cíclica de la acumulación capitalista. Entonces ya hemos hablado de estos elementos. Recuerden que el modelo tenía tres partes. Hablábamos de los determinantes de la acumulación, la definición de las funciones del registro laboral de reserva, citaba las determinantes de la acumulación, el ejército laboral de reserva y pasamos a construir un sistema dinámico que estamos tratando de resolver. ¿Ya? Entonces, para explicar este modelo, estábamos haciendo unos apuntes en nuestra pizarra digital, ¿sí? Eh, estos apuntes más o menos trataban de recoger todo, ¿no? Entonces, estábamos recogiendo los supuestos y hablamos de esto, hablamos del sistema de ecuaciones, ya no hace falta volver a revisar todo. Recordarles que una de las variables clave en esta interpretación es la intensidad del trabajo, ¿no? O sea, esta variable que indica cuánta fuerza de trabajo se va usando por cada unidad de tiempo, ¿no? Bueno, y también la mecanización es una variable importante en este modelo. ¿Ya? Entonces nosotros ya explicamos eso. Después de eso empezamos a describir las principales ecuaciones del modelo, ¿sí? Y empezamos a explicar las funciones que cumple el ejército laboral de reserva, recordando que teníamos una función de reserva asociada a que se entrega a los trabajadores, se provee a los trabajadores de reserva para ajustar la producción y el empleo según requiera la acumulación de capital, ¿sí? Esa era la función de reserva e incluso ya definimos cuál era la ecuación que justifica esa función de reserva, ¿no? Luego hablamos de la función de explotación, que en esencia tenía que ver con la idea de que el registro laboral de reserva contribuye a la explotación de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque a medida que hay más gente en reserva, y obviamente cae la gente que está activa, eso disminuye el poder de la clase trabajadora y lleva a que se pueda aumentar, a los capitalistas no les permite aumentar la intensidad del trabajo, a la vez que también se permite la reducción del salario. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos construido ya un par de funciones de explotación, una que era una función de explotación salarial que seguía bastante la idea de la curva de Phillips empleada en el modelo de Goodwin, ¿sí? O sea, como los salarios se mueven según la tasa de empleo, pero salarios nominales, ¿ya? Ese era el elemento que aquí había que destacar. Y ante el movimiento de los salarios nominales también podía haber cambios en los precios como reacción de los propios capitalistas, ¿sí? Y también teníamos una función más bien asociada a la intensidad del trabajo, ¿ya? Muy bien, entonces, con todo eso, construimos un sistema dinámico, ¿de acuerdo? Un sistema de ecuaciones de 16 ecuaciones, que de una u otra manera recoge todos los elementos necesarios para ver cómo se mueve la acumulación capitalista. Entonces, tenemos todos los elementos de la acumulación y la tasa de ganancia, tenemos los elementos que se vinculan a la función de reserva y los elementos que se vinculan a la función de explotación, ¿ya? Y con esto construimos un sistema dinámico de 5 ecuaciones, ¿sí? Y 5 variables endógenas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, aquí tenemos estas ecuaciones, son 5, o sea, son 5 ecuaciones diferenciales. Y las variables endógenas del modelo que nos interesan son la tasa de empleo, la tasa de ganancia, salario nominal, precios y mecanización, ¿ya? ¿De acuerdo? Una variable peculiar aquí, la tasa de ganancia, que no se olviden, es la ratio entre el total de ganancias y el dinero que representa el total del capital, pero aquí el capital se divide entre constante y variable, ¿ya? No olvidar ese detalle. Entonces, digamos que esos pequeños detalles le vuelven a este modelo más cercano al enfoque de Marx, sin ser completamente cercano, ¿no? Pero un poco más cercano que el modelo de Goodwin, ¿ya? Entonces, bueno, como era un modelo bastante complejo, nosotros habíamos explicado que para la solución del modelo tratamos de hacer simplificaciones, ¿sí? Entonces, de hecho ya incluí la lámina que en la clase pasada estaba ausente, que es esta laminita en donde está
planteadas algunas simplificaciones para poder resolver el modelo, ¿no? ¿Ya? Pues verán, de aquí vamos a continuar. El modelo que nosotros tenemos, si este modelo de 5 ecuaciones, puede ser mucho más fácil de resolverlo si empleamos algunos supuestos para poder reducir el número de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, decir, no el número, sino la complejidad de las ecuaciones. Por ejemplo, supuestos como asumir que el ahorro es igual a 1, la tasa, que vamos a poner 1 como las horas de trabajo. Pudimos haber puesto 8, pero preferí poner 1 para que no nos estorbe por ahí un 8. No hay crecimiento de la población por el momento y la tasa de depreciación es 0. ¿Ya? Eso es como para simplificar el modelo y ver qué resultados nos arroja. ¿Ya? Igualmente tenemos otra simplificación en donde asumimos unas ecuaciones para cada función genérica del modelo. Sí, entonces en el modelo había unas ecuaciones, digámoslo así, genéricas. Voy a poner 75 de zoom. Disculpen un segundito. Ya. Entonces, en el modelo teníamos unas ecuaciones genéricas. ¿Sí? Tenemos unas ecuaciones genéricas F1, F2, F3, F4. En vez de usar estas ecuaciones genéricas, pasamos a escribir unas ecuaciones específicas, ¿no? Con algunos valores. Por si acaso aquí es punto, ¿no? Punto, punto. Ya. Ok, entonces, ¿para qué? Para poder empezar a simular el comportamiento del modelo. Y ahí también hay que darle unos valores iniciales. Entonces, como les decía la clase pasada, cuando nosotros ponemos estas simplificaciones, estos supuestos, para simplificar el modelo y empezamos a hacer simulaciones, ¿cómo haríamos las simulaciones? Las podemos hacer a través de Excel mismo. Claro que sería un poco complicado. Habría que aplicar el método de Euler y como el modelo de Goodwin que ustedes tienen en Excel, ¿no? Entonces voy a ver si incluso construyo la plantilla en Excel de este modelo, pero más que eso, lo más usual es ya usar un software, ¿no? Podemos usar MATLAB, podemos usar R, y yo usé para esto el Wolfram Matemática, ¿ya? De hecho, con todo gusto les hubiera compartido el archivo del Wolfram con el cual se simula esto. Penosamente perdí todos mis archivos porque solté mi disco duro y se rompió. Bueno, una triste historia, que ahí estaban un montón de archivos importantes, pero bueno, digamos que con lo que he podido rescatar, les puedo presentar la clase al menos, pero más que eso, se puede hacer una simulación hasta con el mismo Excel. ¿El punto cuál es? Es darle valores al modelo para que el modelo empiece a mostrar su comportamiento. ¿Y cuál es el comportamiento que empieza a destacar del modelo? Esta posibilidad, y ojo, es una posibilidad, porque si dan otros valores o ponen otras ecuaciones, tal vez sale otra cosa. Pero al menos hay la posibilidad de que exista un comportamiento cíclico en las variables del modelo. ¿Ya? Entonces verán, en este primer escenario de simulación, estamos asumiendo una mecanización constante. Entonces, cuando asumimos una mecanización constante, lo que empezamos a notar es que parece existir una solución estable en el modelo con ciclos, pero ciclos de amplitud decreciente. ¿Ya? Ciclos, pongamos donde más, de amplitud decreciente, ¿no? Amplitud decreciente. Entonces, como que el modelo empieza a moverse, pero alrededor de una solución estable. ¿Ya? ¿Qué tiene de importante o de interesante esto? ¿Ya? Estos ciclos nos hacen recordar el comportamiento del modelo de Goodwin, pero claro, en el modelo de Goodwin los ciclos eran más bien estables. O sea, si usamos una gráfica de Goodwin en el tiempo, ustedes, de hecho creo que tengo aquí, denme un segundo, los modelitos, un segundo, plantillas de modelos, entonces el modelito de Goodwin, que es el que ya está lista esa plantilla, recuerden que esto ya está en nuestra aula virtual. En el modelito de Goodwin ustedes pueden ver unas gráficas. Claro, tienen la gráfica de los ciclos, pero también pueden ver unas gráficas en el tiempo, ¿no? Entonces pueden ver unas gráficas en el tiempo. Voy a poner un delta más de 0,5. No, 0,005. Un segundo, por favor. Solo quiero que vean la gráfica en el tiempo. Para ver bien buenas gráficas en el tiempo, pues hay que manipular estos valores 0,01, no, 0. Vean, por ejemplo, aquí tienen la gráfica en el tiempo del modelito de Goodwin. En el modelito de Goodwin que empiezan a ver que las variables muestran ciclos en el tiempo. Esto recuerden que también lo vimos en el modelo Lotka-Volterra presa-depredador, ¿no? Cuando nosotros vimos en NetLogo la simulación del modelo, veíamos que surgían estos ciclos en el tiempo. Entonces, esa misma idea es la que estamos viendo nosotros aquí. Los ciclos en el tiempo, pero son ciclos estables. ¿Ya? ¿Cuál es la característica interesante del modelo? Que igual de esta ya hablamos la clase pasada, es cuando nosotros incorporamos
el crecimiento de la mecanización. O sea, si de repente hacemos que en el modelo más y más máquinas se emplean por cada persona trabajando, ¿ya? Y es aquí donde surge el comportamiento peculiar de que al inicio, ¿sí? O sea, asumiendo que recuerden, gamma m era el crecimiento de la mecanización, ¿sí? Recordemos que la mecanización, si la variable m era a sobre e, siendo a el número de máquinas y e el número de personas empleadas. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que a medida que crece la mecanización, ¿qué puede pasar? Al inicio no parece suceder mucho, o sea, como que el modelo mantiene su comportamiento estable al inicio, ¿no? Los ciclos se van volviendo más pequeños. Pero luego los ciclos empiezan a cambiar de dinámica, cambian de comportamiento y empiezan a volverse cada vez más y más amplios, hasta el punto de que colapsa el modelo, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros plantearnos la duda de si tenemos ciclos, pero de mayor amplitud, ¿sí? Ciclos de mayor amplitud. Bueno, vamos aquí solamente, va creciendo la amplitud, ¿ya? Hasta que se vuelve inestable el modelo y colapsa, ¿ya? No el capitalismo, sino el modelo. Ok, entonces este resultado es llamativo, todavía el modelo, como les decía, es preliminar, por eso es que ni siquiera me preocupo mucho de hacer todos los desarrollos de las ecuaciones en clase, pero sí creo que vale la pena que lo conozcan. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de en un comportamiento cíclico no necesariamente ver el comportamiento estable que vemos en Goodwin, sino que hay razones incluso económicas para pensar que un aumento de la mecanización puede llevarnos a ciclos inestables y eso puede hacer que las crisis sean cada vez más graves. ¿Cuáles son las crisis para nosotros? Las crisis, recuerden que son las etapas en las que todo cae, ¿sí? Entonces, en las etapas en las que todo cae dentro de estos ciclos, podemos ver que cada vez es más agudo, ¿no? Tenemos unas caídas que primero se hacen cada vez más pequeñas, entonces unas caídas que están reduciéndose, pero luego las caídas empiezan a volverse cada vez más graves hasta que simple y llanamente el modelo colapsa. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos referimos con crisis cada vez más graves. Crisis con mayor gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, la inestabilidad del capitalismo puede reflejarse en este modelo. O sea, estamos viendo que hay la posibilidad de que los ciclos se vuelvan cada vez más inestables, ¿sí? Amplitud creciente, y eso nos puede estar provocando una mayor tendencia a caer en las crisis. ¿Ok? Bien, entonces aquí ustedes pueden ver la misma gráfica de los ciclos, pero esta vez en un espacio de 3 dimensiones. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Entonces me voy a llevar esta grafiquita de espiral. ¿Ya? Segundo, me quiero llevar con todo y título. Entonces, esta grafiquita que ustedes están viendo en espiral, en esencia, ¿qué es lo que nos está haciendo? Simplemente está graficando en 3 dimensiones el comportamiento de los ciclos. ¿Y cuáles son esas 3 dimensiones? 3 variables claves de este modelo, ¿no? 3 variables claves. ¿Cuáles son las 3 variables claves? Son en esencia el empleo, el salario y la mecanización. Es como que ustedes tomaran e hicieran un sistema de coordenadas en 3 dimensiones, ¿ya? Un sistema de coordenadas en 3 dimensiones y en esas 3 dimensiones pusieran estas 3 variables, ¿sí? Entonces, para acá, bien. Entonces serían 3 dimensiones, si no me equivoco, creo que en el eje horizontal estaba la mecanización, en estos otros ejes deben estar, no me acuerdo exactamente en dónde está cada variable, pero por la forma del ciclo, yo diría que creo que por aquí puede estar, bueno, digamos que está así, salario y empleo, ¿no? No estoy seguro exactamente cómo es, pero creo que es algo parecido a esto. Por aquí puede estar W y por aquí puede estar X, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Entonces, como que ustedes hicieran la gráfica en 3 dimensiones de estas variables. Sí, no está la tasa de ganancia y no está tampoco la otra variable, ¿cuál era? La tasa de ganancia, y tampoco están los precios, porque obviamente no podemos hacer un gráfico en más dimensiones. Pero ¿por qué hago este gráfico en 3 dimensiones y se los presento? ¿Ya? Este gráfico en 3 dimensiones, si quieren, trata de mostrarnos cómo se vería, ¿sí? De una u otra manera, cómo se vería. De hecho, la mecanización, pensándolo bien, no está. Pongamos la mecanización acá, ¿ya? Solo para que me cachen la idea que les voy a dar. La mecanización y aquí que vaya la tasa de empleo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esta gráfica? Quiero que se fijen, no es exactamente, no es exactamente, pero quiero que se fijen, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos unos ciclos, ¿verdad?
No es cerrado, sino que parece cerrado. En realidad esto es una espiral que va así, ¿no? Una espiral, pero esa espiral, la forma de esa espiral, ¿a qué les hace recordar? Nos puede hacer recordar precisamente tal vez los ciclos del modelo de Goodwin, ¿ya? O sea, es como que tuviéramos el ciclo del modelo de Goodwin, que como que se empieza a hacer más pequeño, después empieza a crecer y a crecer y a crecer y a expandirse, y nos lleva a la inestabilidad, ¿sí? Entonces, si quieren, esta gráfica en tres dimensiones es el equivalente, claro, un poco más complejo, pero es el equivalente a la gráfica en dos dimensiones de los ciclos cerrados de Goodwin, ¿sí? Entonces, aquí ustedes recordarán que teníamos los ciclos cerrados de Goodwin, muchos de acá, ¿sí? Aquí están los ciclos cerrados de Goodwin. Entonces, digamos que esta era solamente con dos dimensiones, ¿no? En cambio, lo que estamos viendo acá es el gráfico ya teniendo en cuenta otra dimensión más que sería la mecanización. Claro, no son exactamente las mismas variables que Goodwin, pero la idea está ahí, ¿no? Y por lo que estoy viendo, la tasa, el empleo estaría mejor acá arriba. X y W. Pero bueno, es lo de menos, ¿no? Este es un gráfico más cualitativo, ¿no? No me acuerdo, debía haber puesto los X en su momento, pero bueno. Ok, entonces, esa es la intuición detrás del modelo. La posibilidad de ciclos, pero de ciclos cada vez más amplios, de crisis cada vez más graves. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si quisiéramos estudiarlo con más detalle, podríamos incluso en estas gráficas tratar de encontrar cuál es el periodo de crisis, cuál es el periodo de animación, pero lo importante para mí no es mucho eso, ¿no? Para mí lo importante es los resultados más en términos cualitativos, ¿ya? Aquí sí quiero ser menos matemático y más cualitativo en los resultados, ¿no? Entonces, primero, tenemos otro modelo más, o sea, ya tenemos otro, en donde vemos que la condición cíclica de la acumulación capitalista parece persistir, ¿sí? O sea, aquí volvemos a encontrarnos con la condición cíclica de la acumulación, ¿sí? O sea, encerramos en ciclos las posibles etapas tanto de animación como de crisis. Que recuerden que en el modelo de Goodwin incluso las vimos con mucho detalle, ¿no? Las desglosamos bastante y todo. En cambio aquí están implícitas dentro de los ciclos, ¿no? ¿Qué más? Vemos que también hay una posible participación de la mecanización en la inestabilidad, ¿ya? Esto es bien interesante porque tiene mucha tradición marxista esta intuición. Probablemente ustedes recordarán en su curso de Economía Política o no, quizá lo hayan visto ya, esta idea de que a medida que el capitalismo se mecaniza más por la competencia, puede terminar llegando a la crisis. Claro, esto también puede ser porque el modelo, disculpen cualquier ruido de fondo, colegas, si se vuelve problemático ahí lo atiendo, ¿ya? Pero bueno, como les decía, ¿no? Tenemos este efecto de la mecanización que en la tradición marxista ya tiene su discusión, ¿no? De que a medida que se mecaniza más el capitalismo, genera contradicciones y problemas, porque hay más gente que sobra, pero a la vez esa gente que sobra es gente que deja de consumir y cosas así, ¿no? Entonces es todo un lío que surge, que incluso se refleja en algo que se llama la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que aquí se la puede modificar como una tendencia cíclica decreciente de la tasa de ganancia, ¿ya? ¿Por qué? En los ciclos todo cae. Y si todo cae, sabemos que también cae la tasa de ganancia, ¿ya? Pero puede ser una tendencia cíclica, o sea, puede ser que la tasa de ganancia cae en unas etapas y en otras crece, ¿ya? Este resultado lo podemos comparar con otros modelos que veremos más adelante, solo de tasa de ganancia, ¿sí? Pero esto es interesante, fíjense, los ciclos contienen a la tasa de ganancia, ¿sí? O sea, dentro del modelo de ciclos está la tasa de ganancia, ¿ya? Entonces uno podría pensar que el comportamiento de la tasa de ganancia en cierta medida debe recoger ese comportamiento cíclico también, ¿sí? Eso es interesante. Pero como vamos a ver en modelos más adelante, la tasa de ganancia también tiene otros problemas, ya más propios de la variable, sobre todo cuando hay competencia entre empresas capitalistas. Entonces vamos a ver unos modelos de competencia capitalista y ahí veremos cómo la tasa de ganancia puede caer. ¿Ok? Entonces, bueno, en definitiva, el surgimiento de los ciclos puede ser respuesta a las contradicciones profundas del propio capitalismo, ¿sí? La contradicción fundamental, sobre todo, ¿cuál? Esa contradicción entre las clases trabajadoras explotadas que reciben un salario, ¿sí? Las clases trabajadoras explotadas que reciben un salario y las clases capitalistas explotadoras que reciben una ganancia. O sea, un modelo, nuevamente, de lucha de clases, ¿ya? Entonces, los ciclos, o sea, si quieren es la conclusión, los ciclos
podrían ser la respuesta a toda una dinámica de lucha de clases, ¿ya? Entonces, esto sería en definitiva lo que puede estarnos motivando a ver al capitalismo como una forma problemática de organizar a la sociedad. No es solo la desigualdad, que ya vimos al inicio del curso, ¿no? No es solo la concentración y centralización, es también el hecho de que las pugnas trabajadores capitalistas, las contradicciones entre ellos, llevan a que el capitalismo pueda vivir crisis cíclicas cada vez más graves. Y esto tiene algo de sentido. Pensemos, por ejemplo, en las últimas crisis. Bueno, la del coronavirus, la peor que nos ha caído en las últimas décadas. Pero tuvimos también la crisis financiera internacional, de la cual también vamos a hablar algunos modelos. Hemos también tenido crisis antes. En el año 2000 tuvimos una crisis por la burbuja especulativa con las empresas de Internet. Más antes, en Estados Unidos, hubo crisis por los años 80 con las instituciones que se llamaban de ahorros y créditos. En el Ecuador, crisis financieras, la del 99. Y así, es decir, o sea, no estoy diciendo que con esto que ve este modelo se cumpla, no. Estoy tratando de demostrarles cómo el capitalismo es un sistema tan complejo que encierra un montón de contradicciones, pero bien o mal esas contradicciones terminan llevando a crisis. Claro que tal vez la crisis más estructural sea esta, ¿no? Sea la de los ciclos. Pero bueno, expliquemos un poco la lógica de este surgimiento de los ciclos capitalistas, ¿ya? Entonces, más que explicar las etapas, quiero explicar la lógica del modelo que está detrás y cómo podríamos justificar el surgimiento de los ciclos. Y para que vean que esto ya es más grande incluso que la propia lógica eh, de la economía convencional. La economía convencional, los ciclos son cortos, son pequeños y usualmente los ciclos pueden estabilizarse desde el gobierno. En cambio, para la economía marxista, los ciclos son graves, pueden llevar a crisis súper fuertes y la única salida termina siendo la explotación a los trabajadores, si es que queremos mantener el sistema capitalista. Entonces, ¿cómo va el ciclo? Entonces, empecemos con una buena etapa, ¿ya? Entonces, digamos que estamos en una etapa de expansión, la etapa de animación, ¿ya? ¿Se acuerdan que esta etapa ya hablamos en el modelo de Goodwin? Entonces, empecemos con una buena etapa, una etapa de animación. En la etapa de animación, ¿qué sucede? La acumulación de capital crece. La acumulación de capital, recuerden que es la variable K punto. ¿Ya? Usamos otro color para que resalte. Usamos rojo o verde mejor. ¿Ya? Entonces, K punto. Entonces, noten esto. La acumulación crece. ¿Ya? Por cierto, aquí ustedes pueden ver que en este esquemita hay las variables, pero en palabras. Y también están unas AQ, res, unos números. Estas son las ecuaciones que les conectan. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que les conectan. Entonces, bueno, la acumulación de capital crece. O sea, crece K punto y por tanto tenemos gamma K mayor a cero. Recuerden que gamma K era la tasa de acumulación, ¿sí? Entonces, la acumulación crece. Como la acumulación crece por la función de reserva que va a pasar, crece el empleo, crece X, que es la tasa de empleo. ¿Ya? Fijémonos nosotros en la ecuación res. Vamos a nuestros apuntes ya para hacerlo más ágil. Tenemos nuestra ecuación res. Estamos atrás. Ya, aquí está la ecuación de reserva, la función de reserva. Gamma K, recuerden que es la acumulación capitalista, la tasa de acumulación. ¿Cuánto crece el capital? Si crece la tasa de acumulación, crece el empleo. Es obvio, o sea, a medida que el capitalismo se expande, lleva a esa expansión a emplear más gente. ¿Sí? Que es lo que está diciendo esta ecuación. ¿Ya? Entonces, al expandirse el empleo, al aumentar el número de personas trabajando, cae el ejército laboral de reserva. O sea, se caen las personas que están en reserva, lo cual es obvio. ¿Sí? Es obvio, o sea, cae el número de personas que podemos considerar parte del ejército laboral de reserva. Y aquí podemos ver incluso cuál es la conexión, dice la ecuación 12. ¿Cuál es la ecuación 12? Veamos. Nuestra ecuación 12 es la definición. O sea que si crece la tasa de empleo, crece el empleo. Si crece empleo, cae el desempleo. Y como recuerden que en este modelo no hay subempleo, entonces al crecer el empleo, cae el desempleo. ¿Sí? O sea, cae el desempleo. Recuerden que el desempleo es N menos D. ¿Sí? Entonces cae el desempleo, cae la reserva.
Y es evidente, ¿no? O sea, aumenta el capital, se contrata más gente para absorber a ese empleo, para poder, o sea, crece el capital y hay que contratar más gente para poder hacer crecer la producción. Pero al momento que crece el empleo, cae el desempleo, por tanto cae el ejército laboral de reserva. Como hay menos gente en reserva, ¿qué va a pasar con salarios y con la intensidad del trabajo? Los salarios van a crecer y la intensidad del trabajo puede tender a caer. ¿Por qué? Pensemos, los salarios pueden crecer en esencia porque como hay más empleo, ¿sí? Subió X, recuerden que X significa más empleo, aunque bueno, hay desempleo. Como sube el empleo, entonces los trabajadores tienen más poder, ¿sí? O sea, esta caída del gesto laboral de reserva puede interpretarse también como que aumenta el poder de los trabajadores, ¿sí? Entonces, como se incrementa el poder de los trabajadores, porque más gente está empleada y tenemos menos desempleados y tenemos menos reserva, estos trabajadores con mayor poder que pueden exigir mejores salarios y pueden exigir menor intensidad laboral, mejores condiciones laborales. ¿Y eso cómo se justifica? Ecuaciones 15 y 14. Entonces aquí vemos la ecuación 15, por ejemplo, ¿cuál es? Que a medida que sube el empleo, suben los salarios, ¿ya? Que es uno de los supuestos que tenemos del modelo. Más empleo, más poder para los trabajadores pueden exigir mejores salarios. Pero a la vez la ecuación 14 que dice, si sube el empleo, por tanto, aquí está mal, ¿no? Esta derivada por si acaso es negativa, disculpe, hay un pequeño error. Acabo de encontrar un pequeño error en la lámina. Un segundito, por favor. La derivada tiene que ser negativa, ¿no? O sea que si sube el empleo, cae la intensidad. Un segundito, discúlpenme, aquí hay un pequeño error, ¿no? Eh, sí, aquí está un error. Este es menor a cero. ¿Ya? Disculpen, o sea, ¿qué significa esta derivada menor a cero? Crece el empleo, cae la intensidad. ¿Ya? Esa es la idea que se busca recoger. Ya, volvamos al ciclo. Ya, entonces, sí, discúlpenme, aquí hubo un pequeño error. ¿Por qué cae la intensidad? Porque como los trabajadores tienen más poder, ¿sí? Tienen más poder de negociación, entonces pueden exigir que se les baje la intensidad del trabajo. O sea, están más organizados, dicen, no, pues quítanos el capataz. No vamos a dejar que nos pongas un capataz. Queremos que nos respetes nuestros tiempos libres. Queremos ir a un ritmo más lento. ¿Para qué? Para que nos traten con más dignidad, etcétera, todo lo que tú quieras. El caso es que entonces resulta ser que el poder de los trabajadores les permite subir salarios y bajar la intensidad con las ecuaciones 15 y 14. ¿Ya? Si bajan los salarios y baja la intensidad, por definición, ¿qué es lo que cae? La explotación laboral. Y es obvio, o sea, si los trabajadores tienen más poder y reclaman mejor salario y bajar intensidad, ustedes recordarán por sus clases de economía política uno que eso significa necesariamente bajar la explotación. O sea, se les explota menos. Los trabajadores tienen mejores condiciones de vida, mejor salario. Y aparte no se les está sacando el aire por medio de una intensidad altísima. Sin embargo, ¿qué sucede si cae la explotación laboral? Si cae la explotación laboral, nosotros sabemos por Economía Política uno que cae el plusvalor. ¿Sí? Probablemente ustedes la aprendieron con plusvalía, pero bueno, yo uso el término plusvalor. Y algún rato si quieren les puedo explicar por qué. Pero bueno, cae el plusvalor. Al caer el plusvalor, ¿sí? Caer el plusvalor. ¿Qué sucede? Pero sobre todo cuando cae la explotación laboral. Ni siquiera, vean, en este modelo ni siquiera necesitamos usar la palabra plusvalor. Porque directo, si cae la explotación laboral, ¿qué va a suceder con las ganancias de los capitalistas? Eso nos lo dice la ecuación 4. Pero antes de ver la ecuación 4, veamos la intuición. Si suben los salarios, aumentan los costos de los capitalistas, van a caer las ganancias. No hay a dónde ir, o sea, no necesitamos darle mucha vuelta. Suben los salarios, suben los costos, caen las ganancias. Pero además, si cae la intensidad del trabajo, ¿qué es lo que va a provocar la caída de la intensidad del trabajo? Que caiga la productividad. ¿Por qué va a caer la productividad? Porque los trabajadores van a esforzarse menos, porque obviamente te quieren al menos que les respete los tiempos libres, pero eso va a hacer que por cada hora de trabajo los trabajadores en promedio van a producir menos, ¿sí? Eso, ¿cómo lo sabemos? Porque en nuestro modelo habíamos puesto el supuesto de que la productividad depende de la intensidad. Entonces, si la intensidad cae, la productividad también va a caer, ¿sí? O sea, y es evidente, o sea, los trabajadores mejor organizados dicen, nos respetan y por tanto no nos van a exigir que produzcamos tanto, vamos a producir menos, al ritmo que consideremos nosotros adecuado, porque tienen más poder.
y eso va a hacer que caigan las ganancias capitalistas, ¿sí? Caen las ganancias capitalistas y esa caída de las ganancias capitalistas se ve en la ecuación 4. Veamos la ecuación 4. En la ecuación 4 que vemos, ecuación 4, aquí está, la ecuación 4 es la ecuación de las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que si sube el salario, W, eso va a aumentar B, o sea, va a aumentar el capital variable, o el dinero que representa el capital variable. Como eso aumenta costos, cae la ganancia. Además, si cae la intensidad, cae la Q minúscula, que es la Q minúscula, productividad. Si cae la Q minúscula, que es productividad, cae el producto. Y si cae el producto, cae la tasa, cae la ganancia. ¿Sí? Entonces, ambos movimientos hacen que se caiga la ganancia capitalista, ¿sí? Verán que todo esto es análisis de disparibus, no estamos asumiendo que las demás variables no influyen. Entonces, si se caen las ganancias capitalistas, por definición, ¿qué otra variable se cae? La tasa de ganancia. Sí, se cae la tasa de ganancia. ¿Y por qué vemos eso? Bueno, primero por definición, la tasa de ganancia es obviamente ganancia sobre capital. Entonces, si cae, perdón, la ganancia, también va a caer la tasa de ganancia, ¿ya? Pero a la vez también nosotros sabemos eso porque tenemos la ecuación de la tasa de ganancia, ¿sí? Recuerden que nosotros antes ya habíamos sacado la ecuación de la tasa de ganancia. Estaba por aquí, más arriba, ¿ya? Ya sacamos la ecuación de la tasa de ganancia. Entonces aquí en la tasa de ganancias sabemos todavía más claro que si suben los salarios, vean esto, si suben los salarios reales, bueno, sube el salario, cae la tasa de ganancia. Y si cae la productividad Q, también cae la tasa de ganancia, porque está en el numerador. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, a través de la ecuación AQ2, podemos ver clarito, que el aumento del poder de los trabajadores termina provocando la caída de la tasa de ganancia y esa caída de la tasa de ganancia ya nos lleva a la siguiente etapa del ciclo. ¿Cuál es? La etapa de crisis. ¿Por qué? Porque al caer la tasa de ganancia, se genera una presión a la caída de la acumulación de capital. ¿Cómo sabemos eso? La ecuación AQ1. Entonces, la ecuación AQ1, que es la ecuación que está acá arriba, ¿qué sabemos? Que si cae la tasa de ganancia, eso puede llevar a que caiga la tasa de acumulación, o sea, el ritmo al que crece el capital. ¿Por qué? ¿Cuál es la intuición? La intuición es esta, que si cae la tasa de ganancia y caen las ganancias, cae el ahorro de los capitalistas, porque tienen menos ganancia, entonces va a caer el ahorro de los capitalistas. Esto con rojo. Entonces cae el ahorro de los capitalistas. Al caer el ahorro de los capitalistas, porque estamos en una economía cerrada, sin gobierno, los trabajadores no consumen. Entonces, perdón, no ahorran. Entonces, la única manera de invertir es a través de acumular con el ahorro de los capitalistas. Pero si cae el ahorro de los capitalistas, entonces la acumulación de capital tiende a caer, ¿sí? Porque recuerden que aquí ustedes tienen esta ecuación, la ecuación, vamos otra vez al final, tienen la ecuación de ahorro. ¿Dónde está? ¿Dónde está la acumulación? ¿Dónde puse la ecuación de ganancias? Bueno, aquí está, ya. Entonces aquí ustedes pueden ver que la acumulación K punto depende del ahorro de la ganancia. Obviamente menos la depreciación. Entonces, ¿qué sucede si empieza a caer esta ganancia? Si cae esta ganancia, cae la acumulación. Es lo que estamos nosotros viendo ahorita, ¿sí? O también lo podemos ver, como les decía, en la ecuación AQ1. Si cae la tasa de ganancia, cae la acumulación de capital. ¿Ah? Entonces, los capitalistas tienen menos ganancias, pueden acumular menos, ¿ya? ¿Sí? Como que se le estrangula a la ganancia, ¿ya? Por eso que a veces este modelos también se les llama modelos de estrangulamiento de ganancia o de profit squeeze, ¿ya? O sea, como que se le aplasta la ganancia, ¿ya? Pero sigamos. Entonces, una vez que cae la acumulación de capital, ¿eso qué significa? Que se nos está cayendo las variables. ¿Cuáles variables? Se está cayendo acá punto y cae también gamma K, ¿sí? O sea, estamos aquí, ¿no? Entonces cae el ahorro capitalista, cae la acumulación de capital. Entonces, si cae la acumulación de capital, se acumula menos por la misma ecuación res que teníamos antes, o sea, la función de reserva. ¿Qué va a pasar? Se acumula menos, se expande menos el capitalismo, o incluso puede caer. Entonces cae el empleo. Se emplean menos personas. Pero si se emplean menos personas, pero la misma función de reserva que vimos antes, ¿qué va a provocar eso? Obviamente por la ecuación 12 cae el empleo. O sea, si se cae el empleo, bueno, ahí mismo dice, ¿no? Si se cae el empleo, ¿qué va a terminar provocando? Va a provocar que aumente el desempleo. O sea, aumenta el desempleo como resultado, ¿no? O sea, de caída del empleo, aumenta el desempleo
y eso hace que aumente el ejército laboral de reserva. Hay más gente en reserva. ¿Por qué? Porque ahora la acumulación se está estancando. Entonces hay más gente en reserva. ¿Qué significa que haya más gente en reserva en nuestro modelo? Que cae el poder de la clase trabajadora. Ahora estamos en el escenario contrario. Los trabajadores tienen menos poder. Al tener menos poder, ¿qué es lo que pueden hacer los capitalistas? Pueden presionar para bajar los salarios y aumentar la intensidad del trabajo. Ya vimos qué ecuaciones, las ecuaciones 14 y 15. Y a medida que se deteriora el poder de los trabajadores, bueno, en definitiva, que provocan el aumento de la explotación laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esa caída de la tasa de ganancia hace que caiga la acumulación. Al caer la acumulación cae el empleo, aumenta el desempleo, aumenta la reserva. Al aumentar la reserva cae el poder de los trabajadores. Como los trabajadores están más débiles, los capitalistas pueden presionarles para bajarles los salarios y también para joderles más aumentando la intensidad. Eso contrario les despiden. Y todo eso aumenta la explotación laboral. Pero si aumenta la explotación laboral, aumenta el plusvalor. Y al aumentar el plusvalor, ¿qué va a suceder? Que la ganancia capitalista puede empezar a aumentar, a recuperarse y la tasa de ganancia vuelve a crecer. Y se cierra el ciclo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se conforma el ciclo capitalista, ¿sí? El ciclo de la acumulación capitalista, con etapas de animación y crisis, pero digamos que desde una interpretación un poco más detallada de los elementos, ¿no? En el modelo de Goodwin simplemente vimos las etapas, ¿no? Vimos las etapas y hicimos el análisis matemático. En cambio, en este modelo, lo que yo quiero es más bien que ustedes comprendan el mecanismo que lleva al surgimiento de la crisis y la animación, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está provocando la crisis y la animación? La pugna del poder de los trabajadores con los capitalistas, la lucha de clases. Entonces, ¿cómo se sale de la crisis, sobre todo esta etapa de aquí? Es con mayor explotación. Porque, ¿qué pasa si es que caemos en crisis, pero pues no fuera posible desemplear a la gente, ni fuera posible explotarle más? El capitalismo seguiría en crisis y en crisis hasta colapsar. Entonces vean aquí la pieza clave de este asunto es el ejército laboral de reserva, ¿sí? O sea, este ejército, bueno, este ejército laboral de reserva es la pieza clave. ¿Por qué? Porque con el ejército laboral de reserva el capitalismo se va ajustando sus etapas. En etapas de expansión, bueno, busco gente. Entonces, si quieren, en la etapa de animación, ¿cuál sería la principal función del ejército laboral de reserva? Yo diría que en la etapa de animación, la función de reserva es la más importante. ¿Por qué? Porque cuando el capitalismo se expande, necesita gente de la reserva. Pero claro, esta función de reserva es favorable, en cambio la función de explotación se vuelve desfavorable. ¿Por qué? Más gente con más poder se explota más, perdón, se explota menos. En cambio, en la etapa de crisis, ¿cuál será la función más importante? Probablemente sea la función de explotación. Sí, en la etapa de crisis, en cambio, lo más importante sea por aquí la función de explotación. ¿Por qué? Porque en etapa de crisis lo que se busca es explotarles más a los trabajadores para sacarle de la crisis a la ganancia. ¿Sí? Entonces es una situación bien interesante porque significa que en el capitalismo no podemos pensar en el pleno empleo. ¿Sí? O sea, en el pleno empleo, o sea, no podemos pensar en el pleno empleo. El capitalismo siempre está generando un ejército laboral de reserva con funciones que ayudan a la acumulación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la idea de este modelo, ¿sí? Una idea bien compleja, ¿no? Porque entonces, ¿qué está diciéndonos? La implicación es que, en esencia, mientras estemos dentro del sistema capitalista, estaremos condenados a estar viviendo estas etapas. Pero ojo, hay muchos supuestos. Es un modelo con muchos supuestos. Si le cambiamos los supuestos, la dinámica del modelo cambia. ¿Sí? Entonces, volvamos a revisar, o sea, repitamos el mecanismo de los ciclos. Pongámosle ese nombre, ¿ya? No le puse el nombre a esto, ¿no? Entonces vamos a llamarle como quien dice el eh, mecanismo de los ciclos, vamos a llamar, entre comillas, ¿ya? O sea, cómo se dan los ciclos. Vamos a ver, repetir la idea. Mecanismo de los ciclos. ¿Ya? Para que vean que uno se interioriza esto bien rápido. Entonces arrancamos, como les decía, de la etapa de animación. Entonces, en la etapa de animación, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, en la etapa de animación está creciendo la acumulación. Crece la acumulación de capital. ¿Sí? Crece la acumulación de capital, tenemos este gamma K que está creciendo.
Al crecer la acumulación de capital, está creciendo el empleo. Aumenta el empleo. ¿Sí? Aumenta el empleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, incluso se puede explicar de esta manera, ¿no? K es igual a C más B. Si aumenta el capital K, tiene que aumentar sus elementos y uno de sus elementos es B, ¿ya? Entonces aumenta la acumulación, aumenta el empleo. Al aumentar el empleo, cae el desempleo. Al caer el desempleo, cae el ejército laboral de reserva, o sea, esta gente que está sobrando para el capitalismo. Al caer el ejército laboral de reserva, entonces aumenta el poder de los trabajadores, el poder de los trabajadores, ¿sí? Si aumenta el poder de los trabajadores tienen más capacidad para exigir que les den unos salarios más altos. Entonces si quieren, aquí pueden los trabajadores exigir mayores salarios y también pueden exigir menor intensidad del trabajo. Que lo traten bien. Pero estos dos procesos hacen, si quieren, vamos por partes, ¿no? Aumento de los salarios va a provocar que aumenten los costos de los capitalistas, mientras que la caída de la intensidad disminuye la productividad. Al darse estos dos procesos, el resultado final, ¿cuál es? Que cae la explotación capitalista. Cae la explotación. Y al caer la explotación, a su vez, todos estos elementos implican que cae la ganancia. Sí, entonces vamos a ver con verde. Entonces caen las ganancias. Caen las ganancias capitalistas. Pero si caen las ganancias capitalistas, ¿qué sucede? Cae el ahorro de los capitalistas. Si cae el ahorro de los capitalistas, ¿qué es lo que pasa? Cae la tasa de ganancia. Perdón, la caída de la tasa de ganancias desde las ganancias, ¿no? Entonces aquí se da la caída de la tasa de ganancia. Entonces todo esto es una sola, ¿no? Cae la tasa de ganancia y con eso cae el ahorro de los capitalistas y al caer el ahorro de los capitalistas cae la acumulación. ¿Sí? Cae la acumulación, el gamma K cae. Pero si cae la acumulación, ¿qué sucede? Cae el empleo. Los trabajadores no pueden contratarse. Hay menos gente. Si cae el empleo, aumenta el desempleo. Aumenta el desempleo. Si aumenta el desempleo, ¿qué va a suceder? Aumenta el ejército laboral de reserva. Hay más gente en reserva. Si aumenta la reserva, ¿qué sucede? Cae el poder de los trabajadores. Si cae el poder de los trabajadores, ¿qué pasa? Ya ellos están más débiles. Por tanto, se les puede explotar más con menores salarios y con mayor intensidad del trabajo. Todo esto aumenta la explotación. Si aumenta la explotación, aumentan las ganancias. Y al aumentar las ganancias, se cierra el ciclo, aumenta otra vez la acumulación. Entonces estamos en cambio aquí, el verde, como la etapa de crisis. ¿Sí? Entonces pueden notar todo el mecanismo, ¿no? De el proceso de acumulación capitalista. ¿Ya? Un proceso en donde estamos permanentemente entre la animación y la crisis. ¿Sí? No necesariamente de forma estable. Esto puede ser inestable. ¿Cuándo se vuelve inestable? Aquí no hemos dicho nada de la mecanización, ¿no? No hemos dicho nada de la mecanización. Entonces aquí surge la duda que esto parece volverse inestable con la mecanización. Mayor mecanización. Sí, pero de todas maneras no les voy a mentir, hace falta explorar mejor el modelo, corregir algunas cositas para ver si en efecto es eso, ¿no? Pero lo vital aquí es entender el surgimiento de los ciclos, ¿ya? Entonces, esa es la idea, colegas, de los ciclos capitalistas, y esta podemos decir que es, me parece, una de las intuiciones más geniales de Marx. El haber visto cómo, al juntar todas las piezas del esquema de la producción capitalista, podemos tratar de explicar el comportamiento de los grandes ciclos, ¿sí? Como pueden ver, la idea es bien parecida a la de Goodwin, o sea, es bien parecida. De hecho, Goodwin tiene el mérito de que tiene un modelo más simple. Pero en cambio este modelo es más descriptivo de los detalles ya más marxistas, si quieren, de la situación. Claro. Pero al final, la misma idea, caer en una etapa de crisis. ¿Ya? Entonces, de hecho, me voy a llevar esta laminita con todas estas rayas para pegarle al lado de los apuntes. ¿Ya? Entonces, un segundo. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta, ¿no? Antes de continuar. Y la pregunta es esta. ¿Se les hace familiar estos ciclos? O sea, estos ciclos con etapas buenas, donde crece la acumulación, o sea,
Crecer la acumulación, ¿qué significa? En la práctica significa crecer la inversión. Hay más empresas invirtiendo y todo eso. Entonces, les hago la siguiente pregunta, ¿no? Ups, no me alcanza aquí, no me alcanza aquí, un segundito. Voy a reducir el zoom. Quiero que todo esto entre en una lámina, ¿no? Disculpen. Voy a subir esto un poco. Ya. Solo es para que todo entre en una sola lámina, colegas. Un segundito. Ya. Entonces, volvemos. Ya, es como les decía, ¿no? Eh, ¿Se les hace familiar estos ciclos? Deberían. ¿Por qué? Ya. Piensen, ha habido etapas, ¿se les hace familiar una etapa, no sé, en la que todo era bueno? En donde las empresas invertían más, en donde había cada vez más empleo, en donde hasta los salarios mejoraban, la intensidad del trabajo caía y todos cantaban, oh, oh. Y en cambio otra etapa en donde caen las ganancias del capital, las empresas dejan de invertir, varias empresas quiebran y a la vez hay desempleo y los salarios ya no crecen, se estancan o incluso caen, tocará ver qué pasa luego. Ahorita estancados, ¿no? Y aparte se le saca la madre, o sea, quien quiere conservar el trabajo tiene que sacarse el aire y estamos en esas. Y todas las empresas te dicen, no, es que hay que flexibilizar el trabajo. Verán, justo en esta etapa de aquí, la de crisis, es donde se ve lo de la flexibilización laboral. Porque la flexibilización laboral es debilitar a la clase trabajadora. Flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora débil se le flexibiliza diciendo, bueno, vas a trabajar solo por horas, vamos a quitarte las horas extra, o te vamos a considerar horas extra pasado 12 horas de trabajo, cosas de ese estilo, o sea, todo lo que se imaginen, ¿ya? Entonces, en definitiva, a mí al menos se me hace muy parecido, obviamente que hay muchas cosas que distancian, ¿no? Pero hay parentescos con la situación del propio Ecuador, por ejemplo, ¿ya? Una buena etapa, ¿sí? Una buena etapa económica y una mala etapa económica, ¿sí? Entonces, una etapa de animación donde todo crecía, todo parecía bueno, y una etapa de crisis donde todo colapsa, todo cae. Entonces, claro, no, al final se va a salir de la crisis. Va a salirse, se tiene que salir, porque si no se sale de la crisis, es el acabose del capitalismo. Claro, aquí hay una discusión bien interesante, ¿verdad? Estamos hablando de crisis meramente económicas. Hay posturas que dicen que el capitalismo siempre está en crisis, pero yo lo que diría es que sí, está en crisis, pero crisis económicas. Hay etapas del capitalismo que no son crisis económicas, y hay que ser claros, o sea, hay etapas. En el Ecuador, por ejemplo, del 2010 hasta el 2014, más o menos, fue una buena etapa. Claro, había altibajos, pero en general fue una buena etapa económica. Todo se expandía, incluso recordarán, en el 2014, gracioso, antes de que pase todo lo que ha pasado hasta ahora, hasta se llegó a hablar del jaguar latinoamericano a Ecuador. El milagro ecuatoriano. Esa fue la época, 2014, si no me equivoco, que, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa fue a hablar hasta en Harvard, en Yale, con un inglés medio jodido, pero bueno, ¿era por qué? Porque parecía que era la gran etapa en la que el Ecuador salió ya de esa, como decían, me daba hasta chiste eso que escribían en esa época. El Ecuador superó la contradicción capital-trabajo. Hay un documento, incluso yo recuerdo haber leído un documento del gobierno de ese entonces que decía, superamos la contradicción capital-trabajo y ahora vamos al crecimiento permanente, el milagro ecuatoriano. Milagro que duró un año porque en el 2015 se cayeron los precios del petróleo y todo colapsa. Ahora, aquí es bien interesante, ¿verdad? Porque uno puede decir, chévere los ciclos, pero aquí no hay precio del petróleo, justamente. O sea, este no es un modelo con economía abierta. Entonces, hay una pregunta que vale hacerse, y es, ¿cómo será el mecanismo de los ciclos si pusiéramos una variable como el precio del petróleo? Obvio que si quisiéramos hacer eso, ¿qué tocaría hacer? Un modelo de economía abierta. ¿Qué más? Con gobierno. Porque, ojo, el chiste es que es una economía abierta donde el gobierno tiene participación en las exportaciones de petróleo. Entonces, ya ven qué tendríamos que hacer para mejorar el modelo, ¿no? Tendríamos que hacer un modelo de economía abierta con gobierno y con gobierno que tiene participación en las exportaciones petroleras y asumir un precio del petróleo que no depende de la economía, sino que es exógeno. O sea, un precio del petróleo que depende de factores externos. Pero se puede hacer. Claro, sería un modelo más complicado. Ahora solamente les quiero dejar una intuición, ¿verdad? Sí, solo una intuición, una posible hipótesis. ¿Ya? Pues aquí viene la pregunta. ¿Cuál podría ser el efecto del precio del petróleo, por poner un caso, ¿no? En los ciclos?
de un país como Ecuador. Y no solo como Ecuador, sino de otros países, de un país petrolero, pongamos, ¿ya? Claro, sería un país petrolero pequeño, porque obviamente Ecuador, por ejemplo, no puede controlar los precios del petróleo. Entonces, ¿cómo serían los ciclos? Entonces, lo que yo creo, pero repito, te que hacer el modelo, pues que solo dejamos de intuición, es lo siguiente, ¿verdad? Para mí, entender y viendo los modelos y todo, yo diría que el capitalismo es como una suerte de bipolar, ¿sí? O sea, el capitalismo es una suerte de bipolar. O sea, sufre un trastorno psiquiátrico, que es la bipolaridad, ¿sí? Bipolaridad. ¿Por qué? Porque hay unas etapas en las que el capitalismo está eufórico, animación, y otras etapas de crisis. Animación, crisis, ¿ya? Más o menos, o sea, pueden ser más ciclos con amplitud, ciclos estables, inestables, pero bueno, ciclos a la final, ¿ya? Entonces, la bipolaridad para mí es que el capitalismo tiene unos ciclos que nacen de su propia naturaleza, o sea, de su propia estructura, de su estructura o de su naturaleza. O sea, el capitalismo tiene una naturaleza cíclica, parece, ya, parece. Y hay otros modelos. Recuerden que aparte de Goodwin y el que yo armé, hay un montón de modelos. ¿Se acuerdan que vimos incluso que hay varios modelos de ciclos que les citamos en clases pasadas? ¿Sí? Hay unos cuantos trabajos, eso quiero recordarles porque no se olviden, ¿no? Hay varios trabajos de ciclos, no solamente los que les estoy presentando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí yo les dejé una lámina. Disculpen, les lo pongo encima de los rayones. Voy a limpiar la lámina, ¿ya? Pero recuerden eso, o sea, hay un montón de modelos aparte de Goodwin, ¿sí? Ahí está, más de Goodwin. Hay un montón de modelos con este comportamiento cíclico, ¿no? O sea, no es solamente Goodwin. También tienen, por ejemplo, los trabajos de Sherman, tienen el trabajo, bueno, Sherman tienen algunos, tienen también otro autor, Goldstein, y también tienen otros autores como Leibman. Entonces, podríamos detenernos a estudiar cada uno de estos modelos. Obviamente no lo vamos a hacer porque no nos alcanza el tiempo, pero tienen aquí también aportes de Eagley, tienen Leibman, varios trabajos de este mismo. Es decir, la discusión de los ciclos no es una discusión solamente de Goodwin, Marx y quienes hablan, es una discusión súper amplia, ¿sí? De hecho, no les voy a mentir. Yo cuando construí este modelito, este que les estoy presentando de ciclos, yo lo hice sin conocer toda la literatura todavía. O sea, había mucha literatura que no conocía. Ahora digamos que, bueno, ya con los años y uno sigue aprendiendo, toda esta literatura con la que yo mismo me encontré muestra que el tema de los ciclos es un tema, o sea, es todo un tema. O sea, hay muchas razones para pensar que en efecto el capitalismo es un bipolar que tiene ciclos, no porque sí, tiene ciclos por su propia estructura, por la lucha de clases. Ahora, eso es general, eso es para cualquier sociedad capitalista. Pero ¿cómo será una sociedad capitalista petrolera, bananera, como la ecuatoriana? ¿Ya? Y bananera me refiero a que exporta banano, no, no otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que las exportaciones de petróleo y el precio del petróleo lo que tiende es a modificar los ciclos, pero no los crea, me parece. Pero creo que no los crea. Es como que a este bipolar de repente le dan su buena dosis de heroína. Ya. Entonces imagínate, tienes a un conocido que es bipolar y de repente le meten heroína a lo loco. Sube el precio del petróleo. Boom, sube el precio del petróleo, sube nuestra heroína. ¿Qué pasa si, bueno, buena analogía, ¿no? Sube nuestra heroína, el precio del petróleo. Entonces, si sube el precio del petróleo, ¿qué le va a pasar a este bipolar? Que sus etapas de animación van a ser más bestias. Ah, yo soy el rey del mundo, soy un jaguar latinoamericano, y voy subiendo, ¿no? Pero en cambio, ¿qué va a suceder cuando se cae el precio del petróleo? Entonces, me parece que eso agrava las crisis. Entonces, de lo que uno está por arriba, o sea, ya siendo bipolar, le metes heroína, pucha, se va hasta las nubes y se cree jaguar latinoamericano. Pero en cambio, se cae el precio del petróleo, ¿sí? Y te pegas una caída, si o sea, cae el precio del petróleo, pues me parece que ahí en cambio te pegas una caída tan horrorosa que vuelta, pucha, estás en la peor crisis, estancado por décadas, años, hasta ver, obviamente tienes que sacarle la madre a los trabajadores y explotarles para medio recuperarte, pero si quisieras recuperarte más, estarías esperando el milagro de otro precio del petróleo, ¿no? Entonces a mí lo que me parece es que variables como el precio del petróleo, lo que hacen es modificar los ciclos. Sí, es como empeorar la bipolaridad de este pobre, pero no le vuelve creador de los ciclos al precio del petróleo, ¿sí? O sea, no es el causante de la crisis.
O si quieren, es un detonante más. Pero la crisis, si no era por el precio del petróleo, iba a caer por algún lado, porque en algún momento iba a ser insostenible aumentar salarios si no había cambios estructurales en el sistema. O sea, si no hay cambios estructurales en el sistema, que pueden significar incluso el cambio a una sociedad no capitalista, entonces, tarde o temprano, según estos modelos, según estas interpretaciones, tarde o temprano cae la crisis, porque los trabajadores ganan tanto poder que asfixian la acumulación de capital. Y es tenaz, ¿no? Porque entonces, ¿qué significa eso? Eso significa en esencia que tarde o temprano hay crisis en el capitalismo. Entonces yo creo que variables como el precio del petróleo lo que hacen es eso, o sea, te inflan de más, o sea, tú te crees el rey del mundo, te crees jaguar, pero cuando se te cae el precio del petróleo, ya te caes en la mega crisis. Es como empeorar tu bipolaridad. Y otras variables tienen efectos parecidos, me parece. Por ejemplo, el ser un país dependiente, periférico, o sea, estar en la periferia del mundo, creo que tiene efectos parecidos. También creo que tienen efectos parecidos, por decirles, las finanzas. Pero igual, o sea, es una intuición. Habría que hacer el modelo. Pero si ven que cada vez es más complicado, porque ¿cuántas ecuaciones tendríamos que incluir para en este modelo meter precio del petróleo? No es una, son varias. Necesitaríamos una ecuación del gobierno, necesitaríamos una ecuación de exportaciones y necesitaríamos tal vez incluso una ecuación que nos muestre la participación del gobierno en las exportaciones petroleras, inversiones petroleras, no sé, habría que poner algunas cosas, ¿no? Economía abierta, o sea, se vuelve más complicado. Pero bueno, esa es la tarea de los economistas, ¿no? Para eso estamos, para tratar de ver cómo cogemos el mundo complejo y creamos herramientas para tratar de darle sentido. ¿Se entiende, no? Para eso más o menos sirve la profesión. Muy bien, entonces esa es la idea de este modelo y es la idea de la ley general de la acumulación capitalista. Entonces, con el modelo que les acabo de presentar se puede reinterpretar lo que dijo Marx. Obviamente Marx no dijo esto. O sea, Marx no es que ustedes van al Capital, van al antepenúltimo capítulo, el capítulo 23 del tomo 1. Tiene este mismo título, pues es que se llama así el artículo, la ley general de la acumulación capitalista. Ese mismo es el título del capítulo 23. No es que ustedes van a ese capítulo y encuentran el modelo y dicen, ves que Marx ha hecho esta ecuación. No, no. Marx tenía muchos problemas con álgebra. No pidan que haga ecuaciones diferenciales. Y peor, si modelos de simulaciones. No, Marx no. Tenía la intuición. Recuerden al inicio de nuestro curso que dijimos, Marx quería encontrar las leyes matemáticas de la crisis. No lo logró, pero tenía la idea. O sea, ¿cómo les diré? Era como que Marx se dio cuenta de que había algo más, pero obviamente no, su momento histórico, las condiciones en las que él se desarrolló y todo, no le permitieron ver más allá. ¿Por qué? Porque tuvo que aprender matemática de cero. Imaginen que en sus últimos 2 años de vida se dedicó a estudiar matemática y no le alcanzó. Empezó a aprender cálculo y después ya murió. No es que el cálculo le mató y estaba con otras enfermedades, pero al punto al que voy es, eh, eh, yo creo que esa es la genialidad de Marx, que era igual un ser humano con sus limitaciones, pero pese a ello se dio cuenta que había que avanzar más, no había que conformarse con la teoría que quedó escrita en el Capital. Pero de todas maneras, si ustedes leen el Capital de inicio a fin, se topan con este capítulo, y van a ver que más o menos hay algunas nociones de ciclos bien interesantes. Entonces aquí ustedes tienen la ley original, el texto original de la Ley General de la Acumulación Capitalista que planteó Marx. ¿Qué decía en este texto Marx? Entonces Marx dice que cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, cuanto mayor sea la acumulación, vean, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento, su acumulación, y por tanto la magnitud absoluta de la población obrera, aumenta el empleo, y la fuerza productiva de trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva. Esto es la traducción. Yo le pondría laboral, pero les copié literal la traducción del libro. Entonces, ¿qué dice esto? La fuerza de trabajo disponible se desarrolla por las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. La magnitud proporcional del ejército de reserva, pues, se acrecienta a la par con las potencias de la riqueza. ¿Ya? Esto se ha interpretado de muchas formas. Algunos han dicho, bueno, aquí Marx está tratando de decir que a medida que aumenta el capital, también aumenta la pobreza. Yo no estoy muy de acuerdo con esas interpretaciones. Otros han dicho, no, es que no es la pobreza absoluta, la relativa. No estoy de acuerdo. Cuando uno lee todo el capítulo, no solo el fragmento, sino todo el capítulo, verán, esto es lo que pasa en Marx. Casi muchos de los que estudian Marx o enseñan Marx leen los primeros capítulos y el final. No se toman la molestia de leer todo el capital. Yo, por mala suerte de la vida, por unos 3 años me pasé leyendo todo el Capital, bueno, los 3 tomos no, les mentiría. El tomo uno sí, lo leí casi todo. Me faltó el último capítulo, que ya lo termino ya mismo. Pero casi todo el Capital lo leí de corrido, y cuando uno lee de corrido el Capital entiende el contexto.
Entonces, Marx, antes de llegar a esta frase, da toda la explicación del ejército de reserva, la acumulación, etc. Entonces, bueno, el punto es que aquí ustedes pueden ver que en esta ley general de la acumulación, ¿qué está haciendo Marx? Marx está vinculando la acumulación y crecimiento del capital con el ejército de reserva. Además, ¿qué dice Marx? Pero cuanto mayor sea el ejército de reserva en proporción al ejército activo, bueno, ya vimos eso, tanto mayor será la masa de pluspoblación consolidada o capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Ya Marx hay una redacción un poco enredada para decir en esencia que hay más gente sobrando, que para colmo de males, esa gente está de más sobrando, pero aparte va a vivir una tortura en el trabajo. Y ustedes pueden empatar eso con la discusión que hicimos del poder. Trabajadores con más poder cuando hay más empleo, menos poder cuando hay más desempleo. Finalmente, cuanto mayores sean las capas de la clase obrera formada por menesterosos, enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto será mayor la pobreza oficial. Y Marx le pone este cierre. Esta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la reinterpretación que les propongo hacer? La reinterpretación trata de aclarar esto, porque verán, repito, esto es, así como Marx tiene ideas geniales, intuiciones geniales, también tuvo la gran falla, el gran defecto de redactar horrible. Son una redacción y aparte las traducciones no ayudan. Pero lo importante es hacer sentido. O sea, a mí no me importa lo que dijo Marx literalmente. A mí lo que me importa es, bueno, de aquí qué podemos sacar que tenga sentido para nosotros, para nuestro estudio. Y bueno, ¿cuál es la interpretación que les propongo? Que bueno, está en el artículo que les pido que lean, pues que puse aquí la referencia. En esencia me parece que más allá de todas las minucias, lo que podemos decir como conclusión es que la existencia del ejército laboral de reserva, o sea, este ejército laboral de reserva, o sea, desempleados y subempleados, es vital para que continúe la acumulación. Sí, o sea, es vital para que continúe la acumulación. O sea, la acumulación capitalista necesita crear gente que no alcance una buena subsistencia, ¿sí? ¿Por qué? O sea, no es porque sí. ¿Por qué necesita la acumulación eso? Por las funciones de reserva y de explotación. Porque estas funciones evitan el colapso. ¿Sí? Evitan el colapso que surgiría si el capital crece para siempre. Imaginen, si el capital se expande para siempre y está contratando a todo el mundo, llegaríamos a un punto de pleno empleo en donde los trabajadores tendrían cada vez más y más poder y podrían exigir más y más salarios, mejores condiciones, menos intensidad y el capitalismo entraría en crisis permanente hasta colapsar. ¿Sí? Entonces, esa me parece que es la reinterpretación de la Ley General de la Acumulación Capitalista, o sea, la gran conclusión de este modelo. Y de hecho, si se ponen a pensar, también es la conclusión del modelo de Goodwin. O sea, en el modelo de Goodwin, ¿qué pasa si no hubiera desempleo? Si no hubiera la curva de Phillips, por ejemplo. Resultaría ser que el capitalismo puede estarse expandiendo para siempre y esa expansión permanente puede llevarle a una crisis permanente. ¿Por qué? Porque los trabajadores cada vez podrían exigir más salarios y eso le colapsaría el sistema. Entonces, si quieren la gran conclusión de todo esto, ¿sí? Así como para ponerlo aquí, conclusión, el ejército laboral de reserva es vital para evitar el colapso de la acumulación capitalista. Pero obviamente eso provoca el surgimiento. Ya, es vital, ya, entre paréntesis, por sus funciones. Sí, por sus funciones, la función de reserva y la de explotación. Por sus funciones de reserva y explotación. ¿Ya? De reserva y explotación. ¿Y esto qué es lo que significa? Que nos lleva al surgimiento de ciclos. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el resultado clave de Marx en esto de la Ley General de la Acumulación Capitalista, o sea, el ejército laboral de reserva y la acumulación van de la mano, se necesitan mutuamente. ¿Ya? Ok, caso contrario habría un colapso, si no se puede expulsar a los trabajadores si no hubiera reserva. A su vez, a medida que la mecanización crece cada vez más, puede ser que tengamos incluso la posibilidad de llevar a la inestabilidad al sistema, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Eh, También puede haber un efecto de la mecanización sobre la tasa de ganancia, ¿sí? Y bueno,
digamos que el ejército laboral de reserva puede ayudar a sostener la tasa de ganancia también. O sea, si sostiene la acumulación, sostiene la tasa de ganancia, porque recuerden que la tasa de ganancia y acumulación están vinculadas. Pero de todas maneras, yo sobre la tasa de ganancia me esperaría hasta mostrarles el modelo respectivo para sacar más conclusiones sobre la tasa de ganancia. ¿Sí? Pero de todas maneras, ustedes pueden ver cuán importante es el ejército laboral de reserva en el capitalismo. Y por tanto, esto dicho de otra forma significa que en el capitalismo no puede haber pleno empleo. Y si hay pleno empleo es algo muy de corto plazo. O sea, no pleno empleo. ¿Sí? Entonces esto es tenaz, ¿no? O sea, no pleno empleo. Pleno empleo. Y de hecho, déjenme ponerlo aquí también en la lámina, ¿no? Es vital para el capitalista, entre paréntesis, por tanto, no hay pleno empleo. Por tanto, el pleno empleo no es sostenible. Pleno empleo no es sostenible. ¿Qué queremos decir por pleno empleo? Bueno, contratar a todos los trabajadores con un salario que cubra lo que debe cubrir. Subsistencia del individuo, subsistencia familiar, condiciones histórico-morales, capacitación. ¿Ya? Entonces, por tanto, el pleno empleo no es sostenible en el capitalismo. Sería, digamos, una interpretación mucho más adaptada a los términos que usamos hoy en día, ¿no? Entonces es tenaz, o sea, básicamente en el capitalismo, para que siga manteniéndose la acumulación, tiene que haber gente jodida. Si no hay gente jodida, no se puede sostener la acumulación de capital. Y es interesante, o sea, no estoy diciendo que sea completamente cierto este resultado, puede ser que no, pero si uno ve la realidad, o sea, ya nos olvidamos un momento que vamos a la realidad, prácticamente todas las sociedades capitalistas sufren de ciclos, sufren de desempleo, ¿sí? Claro, los economistas convencionales que suelen decir, bueno, es que son fricciones, bueno, es que son problemas de corto plazo, a largo plazo crecemos, pero ¿y la crisis del 29? ¿Y la crisis subprime del 2009? ¿Y la crisis actual del coronavirus? Por ejemplo, el coronavirus. Es como que a este bipolar literalmente le dio coronavirus. Entonces, claro, si el bipolar, que ya tiene estos ciclos, le da el coronavirus, se empeora. No es. Pero verán, tampoco con esto estoy diciendo que este modelo explica todo. No, repito, es un modelo. Esto puede no ser la verdad, puede que haya que mejorarlo, puede que tal vez los ciclos sean aún más complicados, pero ese es un trabajo aún por hacer. O sea, todavía nos falta muchísimo para entender toda la complejidad del capitalismo, ¿sí? Entonces, eso también es chévere porque verán, le da mérito a Marx, reconoce sus límites, Marx también se ve que chuta, no. Si hubiera llegado Marx a un modelo, no este, a otro modelo, pero hubiera podido armar un modelo, yo creo que hubiera ayudado muchísimo a que la gente ya no se pelee en las interpretaciones de Marx y se pelee más bien en mejorar el modelo o en refutar el modelo, mostrar evidencia. Lo que hicimos con Goodwin, ¿se acuerdan que con Goodwin incluso vimos evidencias? Entonces hubiera sido interesante ver que tengamos algo parecido en Marx, ¿ya? Entonces eso hay que reconocerlo, ¿no? O sea, hay que reconocer eso, pero también hay que reconocer los límites. Tal vez aún nuestro conocimiento del capitalismo es limitado. Vean cuán complejo es todo esto y vean que esa complejidad nace de un sistema de ecuaciones de apenas 16 ecuaciones. Una sociedad capitalista más realista, ¿cuántas ecuaciones necesitará? Tal vez hay cosas que incluso no se pueden poner en ecuación. El comportamiento de los individuos, por ejemplo. Yo cada vez creo más que los individuos no se pueden modelizar. Claro, la microeconomía cree que sí, yo creo que no. Pero igualmente me gusta la micro para estudiarla, al menos y criticarla. Pero por último, si quisieran poner individuos, tocaría meter ecuaciones micro. Tocaría meter muchas otras cosas. O sea, esto ya se acerca a lo que en economía se conoce como los modelos de equilibrio general. Los grandes modelos que tratan de representar el comportamiento complejo de la economía. Entonces todavía el camino por entender el capitalismo es larguísimo. Por tanto, si alguien les dice, no, pero es que ya sabemos por Marx que el capitalismo va a colapsar, no. Si alguien te dice, no, sabemos por los keynesianos, neokeynesianos que el capitalismo siempre va a crecer y para bien, tampoco. Todavía estamos en pañales como disciplina en economía para saber lo que pasa con el sistema. Porque si dicen, no, es que este modelo no es muy real, vean los modelos que utiliza la economía convencional, están en las mismas. Claro, usan otros supuestos, otro marco teórico, pero es la misma idea, o sea, construyen modelos de equilibrio general, varias ecuaciones, un montón de supuestos sobre los individuos, y a veces se tienen que resolver con computadora porque son tan complicados que no se pueden resolver a mano. Entonces estamos en las mismas. Lo que pasa es que, claro, ciertos modelos y ciertos paradigmas dominan, porque se volvieron más costumbre, porque tal vez son más fáciles para representar a los individuos,
porque tal vez hay más poder detrás, hay muchas cosas. Pero al punto que voy, colegas, es que todavía hay un mundo por entender sobre cómo se comporta el capitalismo. Nada, ¿no? Porque entonces cuando la gente te pregunta, ¿y cómo resolvemos la crisis? Y si te pusieras la mano, si nos pusiéramos la mano en el corazón, tal vez tenemos intuiciones de cómo resolver la crisis, tenemos modelos de cómo resolver la crisis, pero todavía estamos en pañales para decir la crisis se resuelve como A o B. Porque para el colmo de males no hay una crisis, hay varias. Recién estamos viendo los ciclos, pero hay muchas otras crisis. Es como un enfermo. Es imposible que a un enfermo le dé siempre la misma medicina. La medicina depende del tipo de enfermedad. ¿Y qué tal si es una enfermedad crónica sin salida? Bueno, tal vez la mejor solución es pegarle un tiro al sistema, ¿no? Pero bueno, ok, sigamos. Entonces, con esto, colegas, cerramos este modelito, ¿sí? Este modelito de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Ya lo pongo en el aula virtual, las últimas láminas y también los apuntes. Vamos a ir cerrando el tema de los ciclos con más evidencia. Y ahora quiero mostrarles más bien datos e información. Porque uno puede decir, ¿y qué tal si esto de los ciclos no es real y solamente es especulación en modelos? Bueno, pues es interesante, ¿verdad? En términos ya empíricos, o sea, ya con datos, o sea, ya dejando un momento de lado los modelos y pensando en datos, resulta ser que a nivel empírico ha habido algunos trabajos que han encontrado ciclos de diferentes duraciones. O sea, es bien interesante. O sea, hay trabajos también de ciclos en carácter más aplicado, no empírico. Por ejemplo, los más comunes son los ciclos de negocios, que son ciclos de corto plazo, ¿no? O sea, son ciclos de corto plazo que son usualmente causados por fluctuaciones entre oferta y demanda, más que nada de demanda, ¿sí? Más que nada de demanda, usualmente por cambios en inventarios e inversión, ¿no? En inventarios e inversión. O sea, usualmente estos digamos que son los ciclos de corte al estilo keynesiano, por ejemplo, ¿ya? Eh, donde nosotros vemos que la demanda es la que más bien se ajusta, pero a largo plazo la oferta lleva al crecimiento permanente. Entonces, esto se puede confrontar con los trabajos de Kitsin de los años 23, en donde, en ese trabajo ya se empezaba a hablar de ciclos cortos, si quiere. También hay otros ciclos que son de corto a mediano alcance, que se han encontrado y que, bueno, dicen algunos que puede estar asociado a la capacidad instalada de la oferta, ¿ya? O sea, ya tiene un poco más que ver con cuál es la capacidad para producir, expandir las fábricas, etcétera. Y eso se le suele asociar a veces al trabajo de jungla. Hay otros que son de más alcance todavía. Hay algunas fluctuaciones de mediano a largo alcance. Por ejemplo, podemos ver ciclos de 15 a 25 años, algunos vinculados, por ejemplo, a cambio en la infraestructura ya más grande, ¿no? O sea, construcción de carreteras, construcción de infraestructura para la producción, etcétera. Innovación también puede estar aquí, temas de innovación, etcétera. Entonces aquí estos suelen ser asociados a COSNETs. Y también hay los grandes ciclos, ya los ciclos de largo plazo. Estos son ciclos que durarían alrededor de hasta medio siglo, capaz que hasta más, y en donde se combinan periodos de animación y desaceleración de la acumulación a escala global. También pueden ser ciclos que se vinculan con grandes cambios técnicos. Aquí el trabajo célebre es el de Nikolai Kondratiev. Sí, de hecho, se habla de las ondas largas de Kondratiev. Es bien interesante porque estos trabajos, verán, son trabajos empíricos, o sea, vieron los datos y dijeron, señores, parece que por aquí hay ciclos, pero no es que estén vinculados a los modelos que les he presentado. El vínculo está por hacerse. De hecho, yo creo, y es una intuición muy personal, yo creo que el modelo de Goodwin y tal vez un modelo marxista, no el que yo tengo, pero tal vez uno mejorado, que también tenga el modelo de Goodwin, o sea, una mezcla de estos modelos, tal vez permite entender los ciclos al estilo Kondratiev, o sea, los más largos. ¿Y por qué digo eso? No lo digo porque sí, recordemos que Robert Solow, en una de las láminas anteriores que les presenté y las clases anteriores, y de hecho está ya la lectura opcional, no encontré el artículo en español, pero está en inglés, está la lectura opcional por si quieren leer lo que dijo Solow. Robert Solow dice justamente que el modelo de ciclos de Goodwin parece ser ciclos mucho más largos, mucho más grandes que los ciclos usuales que estamos acostumbrados en la macroeconomía, que son los ciclos de negocios, que son los ciclos por oferta y demanda, sobre todo por demanda, ¿sí? Entre oferta y sobre todo demanda, vamos a decir, sobre todo demanda. ¿Ya? Son los ciclos de estilo neokeynesiano. Entonces, solo da esa idea, dice, bueno, parece que los ciclos de Goodwin son algo más grande. Son algo más grande y yo creo que se les podría vincular con los ciclos de Kondratiev. Pero bueno, es solo una idea. Entonces, ¿cómo se puede entender estos ciclos? Verán, repito, son datos, evidencias, estadísticas muy preliminares.
O sea, no es que ya con esto decimos que son ciclos, parece. O sea, aquí ustedes pueden ver cómo sería. El ciclo de Kondratiev sería el más grande. ¿Ya? Y alrededor de los ciclos de Kondratiev tendríamos otros ciclos más pequeños, ¿no? Entonces piensen que ustedes tienen esta función en negro, que está aquí. Esta función en negro sería la tendencia, ya, la serie, el dato, por ejemplo, la acumulación de capital. Ustedes podrían descomponerla en el componente más grande, que serían los ciclos de Kondratiev, y ciclos más pequeños, que pueden ser, por ejemplo, los ciclos de Juglar y de Kitchi. ¿Ya? Por poner un ejemplo. Entonces, la irregularidad del capitalismo tal vez podría empatarse con estos ciclos. ¿Ya? Para esto se pueden usar técnicas de descomposición de señales, por ejemplo, que se usan bastante en otras áreas, en áreas científicas, realmente científicas, ¿no? Entonces, los economistas podríamos utilizar estas herramientas para tratar de descomponer en ciclos el comportamiento del capitalismo. ¿Sí? Sobre todo, el comportamiento de las ciclas, de las ondas largas de Kondratiev es bien interesante. Hay bastante trabajo de esto, incluso de gente que ha intentado estimar los ciclos de Kondratiev para diferentes economías, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la idea de los ciclos de Kondratiev? Aquí ustedes pueden ver los grandes ciclos de Kondratiev, tal vez de la economía mundial. Entonces, muchos autores dicen que, bueno, los ciclos de Kondratiev tal vez se vinculan a los grandes eventos tecnológicos de la economía capitalista, ¿no? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, los ciclos, dicen que, por ejemplo, la primera onda de la Kondratiev tenía que ver con, por decirles, la máquina de vapor. La segunda ola o segunda onda de Kondratiev posiblemente tenía que ver con el acero y con el ferrocarril, ¿sí? La segunda ola de Kondratiev. La tercera ola de Kondratiev con la producción de electroquímico, perdón, de electricidad y de productos químicos. Y pueden ver aquí, ¿no? Que aquí abajo, en cambio, los autores ponen algunas de las graves crisis mundiales. Fíjense, por ejemplo, el pánico de 1837, la larga depresión de los fines de los 1800. Luego la tercera ola de Kondratiev termina con la Gran Depresión del 29. Hasta ahora la peor crisis. Sí, todavía el coronavirus no le alcanza la Gran Depresión, por suerte. Luego viene la cuarta onda de Kondratiev por, bueno, la producción de automóviles, petroquímicos. Después de eso dice, bueno, tal vez la caída de esta cuarta ola fue con la primera y la segunda crisis del petróleo, la guerra del Golfo, los países productores de petróleo decidieron cerrar la oferta, subir los precios, surgió la OPEP, etcétera. Luego viene la quinta ola de Kondratiev, que se dice que, bueno, tenía que ver con la información, la tecnología y las comunicaciones. Aquí hubo una caída en el año 2000 que ellos no ponen, ¿no? Una caída en el año 2000 que es la burbuja de las .com, se les suele llamar. Pero bueno, la más grave fue la crisis financiera internacional. Y es gracioso, vean, esto de aquí es del 2010, ya hace 10 años, 11, perdón, 11 años. La sexta onda de Kondratiev se decía que, bueno, puede estar con cambios en la tecnología, en el medio ambiente, tal vez biotecnología o el cuidado de la salud. Qué interesante, vean. Ya en ese entonces se decía que tal vez la siguiente onda de Kondratiev iba a tener que ver con el cuidado de la salud. Yo personalmente creo, bueno, verán, estas grandes olas es discutible. Uno dice, chuta, la economía es tan complicada, el capitalismo es tan complicado que tal vez no es suficiente un modelo de ondas. Tal vez esto es más complejo. Tal vez es tan caótico que no hay patrón. Puede ser, puede ser. Ya, no digo que yo no soy creyente 100% de las ondas y de los ciclos. No soy 100% creyente ni de los modelos que les presento. Son modelos, son simplificaciones, nada más. Pero me parece interesante pensar que tal vez, al menos en términos descriptivos, quizá todavía estábamos en la quinta onda de Kondratiev y la gran crisis se completa no con la crisis financiera, sino con la crisis del coronavirus. ¿Sí? Y tal vez la crisis del coronavirus nos está llevando a una nueva onda larga con otra forma de organizar a la sociedad. Tenemos las telecomunicaciones al extremo, o sea, las clases, véanlo como estamos recibiendo clases en este momento. Clases, conexiones vía internet, las vacunas para el coronavirus, la biotecnología, los nuevos virus que nos esperan. O sea, es bien interesante pensar que tal vez la siguiente onda de Kondratiev es otra onda, tal vez más asociada a justamente biotecnología y cuidado de la salud, ¿no? Y seguimos con la tecnología también. Pero bueno, al punto al que voy entonces, colegas, es que es bien interesante este tema de los ciclos, no solo por los modelos, sino porque hay grandes posibilidades de encontrar ciclos ya aplicados, o sea, ya en los datos reales. Ya vieron para Goodwin, vimos algunos ejemplos. Ahorita ven con las ondas largas de Kondratiev y esas otras ondas, pero también hay posibles grandes ciclos hasta en la economía ecuatoriana, ¿sí? De hecho, verán, uno de mis proyectos que ojalá logre cumplir algún día, pero esto ya será de aquí a unos varios años, es ver cuál de estos modelos se ajusta a los ciclos incluso en el Ecuador.
Por eso también me demoré 3 años en mi tesis de pregrado, porque traté de juntar los ciclos que Marx habla en el Capital, o sea, y aparte de armar un modelo, ver si se podía replicar en los ciclos ecuatorianos. De hecho, tengo un trabajo econométrico que, bueno, no es la gran cosa, o sea, ya viéndole después de varios años, tiene muchas fallas. Pero bueno, no quiero hablarles de ese trabajo, sino que quiero hablarles, bueno, aunque verán, tiene fallas, pero me salía crisis desde el 2015. Se me rieron cuando yo dije hay crisis desde el 2015 según mi modelo, pero bueno, eh, coincidencias de la vida, coincidencias. Vamos acá. Al punto es que, si quieren, bueno, si quieren les puedo compartir ese trabajo para que vean mi tesis de pregrado y por ahí les llame la atención. Pero bueno, no me importa eso. A mí lo que me interesa es mostrarles que también en la economía ecuatoriana, quizá también hay grandes ciclos. También podemos encontrar estos ciclos en algunas variables, ¿sí? Entonces, ¿qué variables? Por ejemplo, en el mismo crecimiento de la economía en general, en la tasa de variación del PIB, hay grandes ciclos. Claro, estos grandes ciclos también están afectados por el precio del petróleo. Y hay una discusión, ¿será que el precio del petróleo solo modifica el ciclo o será que el precio del petróleo le da forma a todo el ciclo? Bueno, ahí hay una variable interesante. ¿En qué otra variable? Parece que también en la tasa de subempleo o de empleo no adecuado. Ahí también parece que hay ciclos. También parece que hay ciclos en los salarios cuando los dividen con el PIB. Bien interesante, vean. Vamos a hablar de esa variable. También puede ser que haya ciclos en la inversión con respecto al PIB, o sea, información bruta de capital fijo, o también en las ratios importaciones-exportaciones. O sea, es posible que también encontremos grandes ciclos en la economía ecuatoriana, pero aclarando, ¿no? Que estos ciclos no son perfectos y todavía necesitamos mucho trabajo estadístico para saber realmente los orígenes de estos ciclos, ¿no? Pero es interesante, o sea, hay mucho por hacer. Por ejemplo, ¿no? Vean aquí en esta grafiquita, si está la gráfica que viene de un librito que, bueno, yo escribí hace un par de años junto con Alberto Acosta. Entonces, aquí, ¿qué pueden ver? Ah, no, perdón, este es de un artículo. Este es de un artículo que escribí con un exalumno mío, colega Brian Pérez, un buen amigo. Como sacamos un artículo, estamos por publicar en España, estamos esperando este año que publique. Pero bueno, o sea, aquí por ejemplo, ustedes qué pueden ver. Y de hecho este es un modelo de ciclos, este que sacamos con el colega Brian. Es un modelo de ciclos, pero con datos, ¿no? O sea, datos de la economía ecuatoriana. Hicimos un modelo barra en panel y salieron ciclos. Pero bueno, no me interesa eso. Quiero, si quieres puedo compartir esto para que lo lean. Pero a lo que voy. Eh, los ciclos, ¿sí? Los ciclos pueden generar este tipo de comportamientos de la economía ecuatoriana, ¿no? O sea, ven, tenemos etapas de alto crecimiento de la economía, etapas de bajo crecimiento o hasta de contracción económica. Las etapas, los grandes ciclos de expansión fueron obviamente los años 70, el primer boom petrolero, ¿sí? Luego viene una etapa de estancamiento, que es la crisis neoliberal de los 80, y tenemos la crisis financiera de los 90, sobre todo el 99. Luego tenemos el segundo boom petrolero, que de hecho no fue tan intenso como el primero. En el primer boom petrolero, la economía ecuatoriana llegó a crecer a tasas del 8%. Acá no llegamos al 8, llegamos a 4. Pero en cambio fue un boom probablemente de más duración. ¿Sí? De más duración. Y después viene la caída. Y ojo, esta gráfica todavía no pone la caída del coronavirus, ¿no? Porque estamos a la espera de ver el dato ya oficial del 2020, pero al punto es que, bueno, con el coronavirus obviamente que nos vamos por acá o más abajo incluso, pero pueden ver que hay cierto posible comportamiento cíclico de largo plazo, que valdría la pena estudiarlo en la economía ecuatoriana. Pero repito, no es que esto le da la razón a ninguno de los modelos que hemos visto. Tal vez la economía ecuatoriana necesita su propio modelo, ¿sí? Marx decía, y esto yo creo que es verdad, cada sociedad, cada época tiene sus características. Creer que vamos a poder explicar con una misma receta a todas las sociedades no tiene sentido, ¿sí? Entonces el modelo lo que nos da es intuiciones, de ahí para cada caso hay que adaptarlo a las condiciones concretas. Pero bueno, vean otra variable. Esta es la tasa de subempleo, ¿sí? O de empleo no adecuado. Recuerden, subempleo, esto se acerca al ejército laboral de reserva, pero ya con subempleo, ¿no? Porque antes les presenté el registro laboral de reserva solo con desempleo en el modelo de la Ley General de la Acumulación. En cambio, aquí, ¿qué ven ustedes? Aquí ustedes pueden ver el comportamiento cíclico, pero ya de una forma más aplicada a la tasa de subempleo, ¿no? Entonces, el porcentaje de trabajadores con subempleo. Entonces, aquí ustedes pueden notar que hay un comportamiento que parece cíclico. Como notan, no es perfecto, ¿no? Siempre tienen estos picos, caídas, alzas. Aparte de eso, también hay que decirles algo, colegas, y es que cosa, que la estadística para construir esta serie es bien jodida. O sea, es bien jodida. Por eso es que incluso aquí pueden ver que hay una ruptura de serie y aquí hay otra tasa de empleo usando la fuente 2. ¿Cuál es la fuente 2? Bueno, la fuente 2 es en realidad en los datos de el INEC.
Lo que pasa es que hubo cambios de metodología desde el año 2007. Entonces, chévere, gracias por avisarme la hora. Perfecto, estamos bien. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, es bien jodido construir. De hecho, esta misma serie que está acá es estimada, o sea, es parchada por todos lados. Probablemente no tiene valor estadístico esta serie, pero es interesante ver en términos más cualitativos que tal vez hay ciclos, ¿ya? Pero de todas maneras, queda en duda, ¿no? Tal vez lo mejor sería esperar que esta serie que está aquí, la que tiene el INEC, siga completándose, pero hay un problema. El coronavirus nos jodió los datos de empleo. Esperemos que por lo menos los datos de diciembre sean más estables, pero en general nos jodió los datos de empleo. Porque claro, con pandemia es más difícil mandar a la gente a levantar encuestas. ¿Qué más tenemos? Esta es otra que puede ser cíclica, que es el peso de los salarios en el PIB. ¿Ya? Entonces, ¿qué comportamiento se puede ver? Podemos ver que hay una suerte de expansión, más o menos, hasta los años 70. De hecho, en los años 70 y 80, los trabajadores, esta es la variable salarios PIB, si quieren, salarios PIB, suma de salarios, ¿no? De todos los trabajadores. Entonces, podemos ver que durante los años 60, 70, sobre todo 80, y sobre todo el 81, 80, 81, gobierno de Rol 2, los salarios llegaron a presentar hasta el 30% del PIB. Luego viene la mega crisis neoliberal, donde los salarios se van al suelo. Salarios al suelo. Interesante. Empleo jodido. Si se fijan, por cierto, el empleo que les mostré en la anterior. Mira, las tasas de desempleo, de subempleo suben en los años 80. En los años 80 el subempleo sube durísimo. Subida de subempleo, caída de salarios. ¿Por qué la caída de los salarios en la crisis? Ya tenemos algunas pistas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De hecho, cayeron tanto los salarios que después de 1995, ¡pum!, desapareció la serie. Desapareció, o sea, simplemente ya no hay datos. Justo la época de los sucres a dólares. Fue tan jodida la caída de salarios que, si no me equivoco, cuando recién se dolarizó la economía en el 2000, creo que el salario básico llegaba a $40, no me equivoco. O sea, fue tan bajo el salario básico por la dolarización. Recuerden, o sea, todo lo que era sucre se pulverizó cuando se pasó a dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que los salarios se pulverizaron y bueno, mucha gente empezó a ganar en dólares una miseria, a tal punto que tuvieron que reajustar el salario y subirlo a 120. Si no me equivoco, algo así fue el reajuste, porque fue muy bajo, o sea, cuando se pasó a 25.000 sucres por dólar. Entonces, el básico quedó en los suelos, pero vean eso, la dolarización, y esto es algo que mucha gente no lo quiere aceptar. Pero cuando uno ve los datos, la dolarización también contribuyó a bajar salarios con el tipo de cambio. De hecho, yo soy muy creyente que buena parte de la crisis se pudo superar porque migrantes que se fueron al exterior a traer dólares, más una caída de salarios espantosa, pero horrorosa. O sea, se aumentó la explotación a los trabajadores, pero al extremo. Se les bajó los salarios con la dolarización, porque el tipo de cambio le licuó los sueldos, licuó pensiones, jubilados que empezaron a recibir $4 de jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Les licuaste los salarios, porque las jubilaciones también son parte del salario, porque se extrae del salario de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que en definitiva, la crisis de los 80 y los 90 bajó los salarios durísimo, a tal punto que desapareció la serie, y recién volvimos a tener serie en los años 2007 en adelante. Pero ojo, ya esa serie que nos muestra como que otra vez esto será de ver cuando tengamos datos del coronavirus, ¿no? Ojalá el coronavirus no nos friegue los datos de nuevo, pero probablemente nos caemos sus salarios. Entonces vean cuál ha sido la variable de ajuste en época de crisis, probablemente el salario. Esto también nos ayuda a empatar con los modelos que hemos visto de explotación, ¿sí? ¿Qué más? También podemos ver que hay ciclos posiblemente, ¿sí? Por ejemplo, la inversión. Esta es la inversión con respecto al PIB. Formación bruta de capital fijo es parte de la inversión dividida para el PIB. Que vemos la misma posibilidad. Etapas buenas de los 70, una caída colapso en los 80, recuperación no como en los mismos años 70, pero bueno, una recuperación en los 2010 y probablemente ya había caída ven en el 2015. O sea, en el 2015 ya estaba cayendo y seguramente caída más grave en el 2020. Entonces, como que la economía ecuatoriana también parece describir comportamientos cíclicos, ¿sí? De hecho, ¿saben qué? Les voy a incluir como lectura también, por favor, el trabajo que hice con este colega Pérez Almeida. Aún no está publicado, pero ya lo voy a subir en otras lecturas para complementar la clase, ¿no? Para que ustedes vean estos ciclos, porque ahí se discuten estos ciclos bastante. Y bueno, también esta gráfica que es del mismo artículo, esta es menos convincente, pero bueno, esta es en cambio la ratio importaciones y exportaciones, o sea, los ciclos de carácter más externo, ¿no? O sea, como el Ecuador
de una u otra manera, también podría decirse que más o menos ha vivido estas etapas de expansión y contracción de los ciclos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, colegas, el punto es, estos ciclos son muy interesantes porque se pueden hasta encontrar patrones llamativos, ¿sí? Por ejemplo, en un artículo que escribí hace unos 3 años, y también un artículo que escribió un amigo, Marco Misaglia, si algún rato llega a ver este video, un saludo, igualmente Alberto, Alberto, un saludo. Eh, Hay algunos patrones particulares de estos ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, en las etapas históricas de animación, el Estado puede tomar un rol bien protagónico, intervenir en la economía casi de forma directa. El estado de bienestar. Este es el clásico estado de bienestar de los años 50 y 60 en el mundo, entre comillas, desarrollado. O sea, en la etapa de animación, el propio Estado puede volverse un aliado de los capitalistas y ayudar a que el capitalismo crezca, ¿sí? En los años 50, 60, chuta, resulta ser que, y parte de los, bueno, hasta 60, porque los 70 ya hubo una transición, pero era como que el Estado ayudaba a salir de la crisis del propio capitalismo, ¿sí? Entonces, en la etapa de animación, todo va bien, va tan bien que hasta al Estado se le deja participar en la economía. En cambio, es bien interesante, ¿verdad? Esto solo es una hipótesis, no digo que así sea siempre, pero en cambio parece que en las etapas de crisis cíclicas es al revés. Como hay que explotar a los trabajadores para salir de la crisis, parece que en las crisis es común que surja el neoliberalismo. ¿En qué sentido? Dejemos que los capitalistas exploten como les dé la gana para que puedan salir de la crisis, ¿sí? Entonces, básicamente puede que surja el neoliberalismo para liberar trabas que impiden ampliar la explotación al ser humano e incluso a la naturaleza. Entonces es bien interesante, ¿no? Es bien interesante. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando las crisis se vuelven extremas, ahí el Estado tiene que volver. Nuevamente, el Estado tiene que ayudar como palanca para salvar a los capitalistas en problemas. La crisis financiera del 99, ¿qué hizo el Estado? Se emitió un montón de sucres para salvar a los bancos. Y eso pudrió al sucre también. Y eso lo dice el Banco Central, no lo digo yo. Hay un artículo, hay un texto del 99, de noviembre, si no me equivoco, del Banco Central del Ecuador, donde lo dice. ¿Quién les puedo compartir algunas de estas cosas? Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata esto? De decirles que esta idea de los ciclos no es solo una idea teórica, es teórica también, pero también puede tener sus posibles aplicaciones e implicaciones hasta políticas. ¿De acuerdo? Entonces, hay todo un camino por delante, colegas, para entender si los ciclos influyen o no en el capitalismo. Y, bueno, esa es la primera forma de crisis que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, colegas, cerramos nuestra discusión de los ciclos. Ya les voy a pedir, por favor, una lectura adicional en las lecturas obligatorias del curso, la de este trabajito que les menciono. Y vamos a dejar abierto el tema siguiente para la próxima clase, que es la siguiente forma de crisis. ¿Ya? Entonces ya cerramos los modelos de ciclos, pasamos al siguiente tipo de crisis, que van a ser crisis por desbalance o desproporción en receptores. ¿De qué se trata esto? Lo iremos viendo en los próximos videos, colegas. Entonces aquí cerramos el video de hoy.